Pero lo que no podemos, como sociedad, como humanidad, no podemos callar y otorgar. Ya está bien. Ya está bien. Porque es que si no, después nos quejamos. Ah, es que nos han ganado la partida, es que la oscuridad, es que tal y que... O estás en luz o estás en oscuridad. O estás con Dios o estás con su opuesto. Sí, pero ¿y si alguien no tenía alma? Ya está preguntando Carmen. Pues saludos amigos, saludos Lilian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy feliz, buenas tardes, muy feliz de volver a verte y muy contenta de estar de nuevo en este canal tuyo, en este espacio que me brindas y que yo tan felizmente, valga la redundancia, vengo cuando me lo pides. Así que estoy muy contenta, sí, sí. Pues Sí, me alegro mucho yo también de que estés aquí. Hoy tenemos una nueva entrevista con la maestra Robina en nuestro espacio. Gracias por acompañarnos a todos o cuando nos acompañéis más tarde. Como ya va quedando poco tiempo para terminar este año tan convulso, ¿verdad? Eh, Aparte de subir nuestra frecuencia y tomar la responsabilidad de elegir cada uno de nosotros dónde nos posicionamos, si nos posicionamos con Dios o con el contrario, que esto me encantó oírtelo decir hace poco, me encantó la verdad. Entonces, ¿qué podemos esperar en este próximo año 2026 y lo poco que queda de este año? 25. Eso es. Bueno, es una muy buena pregunta, pero es una pregunta bastante compleja. Voy a ver si la puedo orientar para que podamos entender por qué digo que es una pregunta compleja, porque me podéis decir, no, bueno, pero esta pregunta la has respondido cada vez que terminamos un año y nunca has dicho que sea complejo. Ahora sí que digo que es un tanto compleja. ¿Por qué? Pues porque este año 2026 es un año de inicio. O sea, se termina, las plantillas se forman o las creaciones se forman a través de un manual de instrucciones que llamamos plantilla, ¿sí? En donde está delimitado desde el 1 al 9. Es como se planea en los cambios vibracionales. Cada vez que terminamos la secuencia del 1 al 9, el siguiente es un 1, puesto que el 0 no existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que este año 2026 es número 1. Es año de inicio. ¿De inicios de qué? Y ahí viene la dificultad para responder la pregunta. Justamente de lo que uno desee, pero no desee desde su ego, que ahí es donde todos nos situamos para desear. No, el deseo real viene de la expresión de tu conciencia. Entonces, cuando tú expresas a través de tu conciencia, es donde se produce el deseo de manifestar lo que eres. ¿Sí? De manera que para el 2026, como estamos en nuevos comienzos, cada uno obtendrá su propio nuevo comienzo. ¿En función de qué? De lo que haya trabajado anteriormente. Ese es el punto. Entonces, si has trabajado anteriormente resolviendo todos tus aristas, pues ahora tendrás una buena vasija en la cual recibir tus nuevos comienzos o preparar tus nuevos comienzos. Si no has trabajado en ti o estás en ello, pues el año se te puede dificultar un poco. ¿Por qué? Porque tienes la presión de estar en exámenes finales, de decir, venga, que termino, que termino. ¿Entendemos? ¿Cómo podemos darnos cuenta cada uno de nosotros de cómo estamos realmente? En el nivel de satisfacción personal que tienes. Vale, bien. Y un poco pues de paz, ¿no? Eso es. Sí, si tú tienes satisfacción personal, es la paz que tú tienes, es la armonía que tú tienes para ti. ¿Esto qué significa?
que ay, no voy a tener ningún tipo de problemas al exterior, todo está en orden, todo está equilibrado. No, no significa eso. Ojalá que significara eso, ¿no? Pero no estamos todavía ahí a nivel humanidad. Llegaremos, pero no estamos. Entonces, estar contigo mismo en paz y en tranquilidad, en armonía, significa que, a pesar de lo que te circunda, tú estás en estado de quietud. ¿Por qué? Porque estás en certeza de que estás en conexión directa con la fuente de creación. Y para los más escépticos, cambio la terminología. Estás en conexión con la fuente creadora de tu hemisferio derecho, es decir, con la parte intuitiva de tu cerebro. Si tú estás con tu parte intuitiva de tu cerebro, entonces te vuelves una persona más confiada, más relajada, más confiada en el proceso. No significa que tengas que confiar en malas personas, ni que te lo creas todo. Eso es ser naif, eso es otra cosa. ¿Sí? Pero la persona confiada en el proceso, confiada en la vida, confiada en que a pesar de las dificultades las cosas siempre salen por un bien mayor y que de todo se aprende, ahí es cuando uno está en paz. Ese es el punto importante. Entonces, ¿cómo sabes que estás en el proceso correcto para ti? Porque estás sintiendo paz, a pesar de los vaivenes. Pero los vaivenes, mira, bailamos. Nos lo podemos, claro, lo podemos interpretar como guantazos que te vienen o lo puedes interpretar como, mira, qué bien me llevo, ¿ves? Bailamos. Claro, claro que sí. Así en plan optimista y en plan alegre. Sí, en realidad es en plan consciente. Porque yo muchas veces la palabra optimista no es que me guste mucho. Voy a explicar por qué. Porque se le da la connotación, al optimista se le da la connotación de que no tiene los pies en la tierra, de que no le da importancia a las cosas, de que no se toma las cosas en serio, ¿sí? Entonces es por eso que en esa connotación no me gusta la palabra optimista. Yo más bien utilizaría la palabra, más que optimista, la palabra consciencia en fidelidad. Porque tú eres consciente de que las cosas pasan de pasar, no de acontecer, que acontecen, sino que además pasan, transcurren, porque nada es estático. Entonces, cuando tienes confianza y lealtad en el proceso del pasaje, ahí es cuando la vida se te hace más cómoda. Entonces, nos estás queriendo decir que pasan las cosas y si las hacemos bien, vamos subiendo peldaños, ¿no? Que de eso se Exactamente, trata. sí. Y ahora, ¿cómo calificamos hacer las cosas bien? Claro, porque lo que está bien para uno no estará bien para otro. Lo que está bien en una cultura no está bien en otra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hacen las cosas bien? Con criterio interno y con respeto al otro. Así de simple lo puedo poner para que se pueda entender a nivel general. Es decir, acorde a tu conciencia, tú estás haciendo las cosas bien y esa conciencia obedece a un bien mayor. Ese es el punto. Lo Porque que es lo claro, mismo, no pensar en ti solamente, sino en que todo va a repercutir para todos los que te rodean. exactamente, claro, es que así es como funciona. Nosotros somos piezas de un dominó. Somos Claro. piezas de una realidad y somos piezas individuales, pero no individualistas. Entonces, todos dependemos, o sea, todos configuramos un campo energético y ese campo energético está en integración y en emanación con otros campos energéticos. De manera que, voy a poner un ejemplo bastante duro, pero quiero que se entienda.
Si resulta que en mi conciencia, acorde a mis creencias, y las creencias, hablamos de creencias para que sea más duro y entendible, las creencias son religiosas, con lo cual son dogmas. Y esos dogmas me dicen que está bien quitar la existencia a otro. Dicho así, ¿verdad que dicho así no te van a quitar el canal? No, no, no. Tú dilo así. Claro. Entonces, si resulta que mis creencias en dogma permite la mentira justificada, ¿en qué? En salirse con la suya o quitar la existencia a otro, pues evidentemente eso no es un bien mayor. Eso no forma parte del respeto al otro. Eso no forma parte del amor, la empatía y el respeto a la vida del otro. Entonces, ahí es cuando me puedes decir, no, no, es que para mí eso está bien. Y eso es un tema de actualidad hoy en día. Me río porque ¿Entendemos? yo cuando veo las noticias digo, ese, pim pam fuera. O sea que Claro, pues lo hago fatal. a ver, es que una cosa, claro, pero pim pam fuera no. Es decir, ese está aquí porque hay unas leyes que lo permiten. Y las leyes las hacemos las personas. Y las personas lo hacen en función de la vibración que tienen. Entonces se está pagando un karma y por eso tenemos lo que tenemos en casa. Y cada uno en la suya. ¿Que no te gusta? Tienes que limpiar. Y tienes que invitarles a que se vayan. Así de simple, porque cada uno está en una vibración diferente. Pero si estamos en la misma vibración, pues los vamos a tener en casa. ¿Entendemos? Pues bien, los listos listísimos lo han entendido todos. Sí, 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 claro. Bueno, yo no es que me tenga por muy lista, pero sí, se No, 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 entiende. no, no, aquí todos somos muy listos. Yo hablo para listos listísimos, todos lo habéis entendido. Maravilloso. Muy bien, maestra. Entonces, lo que está claro que bajaremos el cielo a la tierra sí o sí. Los que tenemos bien Sí, claro en qué bando estamos. sí. Y después, ahora voy a ser más sutil. Más sutil, pero la sutilidad también es absolutamente pragmática. Es decir, nos ocupamos muchísimo en el tema de tenemos que ser espirituales, tenemos que vibrar alto, tenemos. Muy bonito todo. Pero, ¿cómo vibras en tu realidad del día a día? ¿Qué es lo que piensas en tu día a día? ¿Qué es lo que aceptas en tu día a día? ¿Qué consecuencia tienes para contigo mismo, contigo misma? ¿Qué coherencia tienes? Cuando eso lo hagas correctamente para ti, en coherencia contigo y por lo tanto en unidad con amor a los demás, al resto, a la humanidad, ahí es cuando estás bajando ya el cielo a la tierra. Ese es el punto. Porque bajar el cielo a la tierra, el proyecto común, hace mucho tiempo que no se puede hacer. Ahora el proyecto que hay es justamente individual, para que desde la individualidad después se pueda, por masa crítica, materializar en algo común. ¿Sí? Así que no hay que esperar a ver qué pasa. No, 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 no. No, porque entonces no pasa nada. Alargamos. Hay que hacer en nuestra vida. Hay que mantenerse coherente. Y entonces volvía justamente lo que dijiste al principio, que lo dije yo, pues no sé si esto fue en el retiro que tuvimos o cuándo fue, pero ahora mismo es tiempo ya de decisión. Es decir, con quién quieres estar? ¿Con la divinidad? ¿Con Dios? ¿Con el creador, la creadora, el padre, madre celestial, como lo quieras llamar? Ponle el nombre tú, porque en definitiva es una cuestión conceptual, así que cada uno que le ponga su nombre. Pero o estás en luz o estás en oscuridad. O estás con Dios o estás con su opuesto.
Así de simple. Y con el opuesto hemos estado durante tantísimo tiempo que estamos viciados de pensamientos y de emociones densas constantemente. Y esto es lo que ya hay que erradicar. ¿Cómo lo erradicamos en nuestra vida diaria? No callándonos. No poniendo buena cara, porque entonces, claro, como me van a juzgar, pongo buena cara y así que no se entere nadie qué pasa. No. Se trata ya de que tú seas en energía un pilar de transformación de ti, de tu mundo y de tu entorno. ¿Esto qué significa? ¿Que nos vamos a echar a la calle todos ahí a protestar? No, no, porque no es eficaz. He dicho un pilar de energía. Entonces, ese pilar de energía necesitará de vez en cuando hablar y otras veces valorará que lo que va a decir no, ni va a ser entendido, ni va a ser recibido, ni va a causar ningún tipo de impacto. Con lo cual, mejor nos callamos, pero decimos, muchísimas gracias, en esto no estoy de acuerdo, pienso diferente, con lo cual entiendo que si no, o sea, yo os lo puedo contar, pero si no queréis, no pasa nada, pero mejor entonces nos vemos otro día. Chao, bye. Sí, es que no queda otra más que alejarte de según qué personas. Sí, a ver, si las hablas de personas, pueden ser personas, situaciones, grupos, Sí, pero si ellos no quieren adaptar ningún otro tipo de explicación de nada, pues simplemente muy bien, está bien, te quedas ahí, porque tú ya elegiste, pero yo también tengo derecho a elegir, por lo tanto me voy. Pero lo que no podemos como sociedad, como humanidad, no podemos callar y otorgar. Ya está bien, ya está bien. Porque es que si no, después nos quejamos. Ah, es que nos han ganado la partida, es que la oscuridad, es que tal, y que, ay, es que esta ley no me viene bien, ay, es que los impuestos no me vienen bien, ay, es que... ¿Y qué estás haciendo para cambiar eso en tu vida? No, es que yo no puedo cambiar eso, eso tiene que ser el Estado. Pero querida, el Estado está configurado por energía. Si tú comienzas a transformar tu mundo, eso tiene un impacto en el mundo de afuera. ¿Eso qué significa? ¿Que de repente por una meditación ya no vas a pagar impuestos nunca más? Pues evidentemente no. Pero lo que significa es que lo que tengas, pongo el ejemplo este como puedo poner otro, lo que tengas que pagar se va a pagar en cantidades, en número, pero no en contenido. La energía del contenido del número no se lo das. sí, exactamente, claro. Sí, y cuando se comprende esto te deja también más tranquila, claro. Pues lo voy a explicar un poco más porque para los que no estuvieron en el retiro, que son muchos. Sí, tuvimos muchos, pero sí, muchos que nos van a escuchar no estuvieron. Sí, este, a ver, pongo este ejemplo que creo que es muy práctico con el tema del dinero, ¿no? Cuando dices, madre mía, ya ahora tengo que pagar no sé cuántas facturas, por ejemplo. ¿Eh? Y dices, pero es que estas facturas yo siento que realmente no son justas. Entonces, cuando tú sientes que tienes que pagar algo que no es equitativo, que no es justo, cuando se tiene que aplicar el concepto real de prosperidad. Es decir, si tú tienes que pagar algo que consideres que no es justo, significa que te están, ¿qué? Robando. Porque si no, tú lo pagas con gusto, porque es un trato de reciprocidad. Y si hay reciprocidad, siempre hay creación, siempre hay abundancia, siempre es tú me das, yo te doy, que contentos estamos los dos. Pero cuando yo doy y tú no me das lo que corresponde, me siento estafado, ¿verdad? Bueno, pues en esos casos lo que vamos a hacer es lo siguiente. La otra persona o entidad o cosa te está pidiendo números. Y nosotros nos angustiamos mucho por los números. ¿Cuántos números tenemos en la cuenta? ¿Sí? O en el bolsillo. Bueno, pues tenemos que centrarnos en que los números no tienen valor. Lo que tiene valor es la energía que constituye ese número.
Lo explico. Entonces, cuando consideres que tienes que pagar una cuenta injusta, lo que tú vas a entregar es el continente, pero no el contenido. O sea, te vas a imaginar que el número es como, creo que utilicé esta imagen en el retiro, como un globo, ¿sí? Esos números de globo, esos globos de número que venden para las fiestas de cumpleaños y demás, que son muy grandes, muy brillantes, muy bonitos, pero es solo apariencia. Entonces, tú vas a pagar justamente con el número, pero la energía que tiene ese número te la quedas tú. ¿Por qué? ¿Y cómo haces eso? Entendiendo que para que tú pagues algo es porque tú has tenido que trabajártelo antes, ¿verdad? Y si lo has tenido que trabajar antes, tú has puesto tu empeño, tu labor, tu dedicación, tus ganas. Todo eso que has puesto en una función que después se te retribuye con números rellenos de eso que tú has puesto, evidentemente tú no lo vas a dar así. Tú vas a dar solamente los números, pero toda la dedicación, todo el amor, todas las ganas, todo el empeño, todo el foco, eso te lo quedas tú porque es tuyo. Claro. En realidad te quedas lo que más vale. Exactamente, exactamente. Por eso, si entiendes esto, tú lo único que estás dando es el continente. Estás dando los tuppers vacíos, porque la comida te la quedas tú. Porque es injusta. Es injusto que te estén pidiendo más de lo que se puede pedir. Entonces das números, simplemente números. ¿Qué ocurre? Que si esto lo entiendes bien y lo aplicas, no vas a sentir que tengas pérdidas. No vas a decir, madre mía, cuánto me han descontado el banco, qué horror. No, vas a decir, está muy bien, me han descontado todos los números que tengan que descontarme, pero el poder de esos números lo tengo yo. Porque eso me lo he ganado yo, porque es mío. Y yo lo distribuyo y lo comparto con quien yo quiero. Entonces, haciendo eso, rápidamente, esto parece obra y magia, vamos, impresionante, pero funciona, te vas a dar cuenta como esa energía que tú te has quedado, porque es tuya y porque está en amor hacia ti, porque tú la diste en amor, se reproduce. Y los números que se quedan en el banco, a pesar de que parece que son menos, se llenan de energía. De manera que tú puedes hacer gastos necesarios, que son inversiones, y esas inversiones que tú haces, dices, uy, ¿cómo me rinde? Si parecía que no había tanto número para rendir tanto. Pero es porque la energía te la has quedado. Pero esto Pues solamente se puede hacer justamente cuando hay una situación injusta. No la puedes hacer constantemente. Es decir, no puedes decir, ay, no, mira, como ya sé cómo funciona, entonces yo todas mis cuentas las voy a pagar solamente con envase. y podríamos Porque, hacerlo, podríamos. pero entonces, si tú todas las cuentas las pagas solamente con envase, significa, le estás dando la orden al universo, que tú no mereces gratitud. Claro. Es decir, si una persona está, por ejemplo, tú tienes a un trabajador, ¿vale? Y tú tienes que pagarle al trabajador por esto que te está haciendo, por el servicio que te está haciendo. Y tú dices, no, 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 como yo ya sé cómo funciona esto, yo le doy en base, le doy números. Pero ¿qué pasa? Que el trabajador se empobrece, pero tú también, tú te empobreces el doble. Vale. ¿Por qué? Porque esa persona te está ofreciendo un servicio que los dos habéis contratado y habéis llegado a un acuerdo. Y si la persona te lo está dando, tú tienes Y que, encima, claro, tienes si que trabaja devolvérselo. bien, claro, Claro, si todo es como habíamos acordado, si todo está bien, claro. exactamente. Yo no podría hacerlo, si todo está bien, no. Yo daría el No, dinero, la energía y todo. claro, exactamente. Y además con mucha alegría y con mucha gratitud. Y qué bien que lo estás haciendo. Porque Exacto. entonces, ¿qué ocurre? Que le estás dando la orden directa al universo de gratitud, de que tú estás en agradecimiento
porque la otra persona está haciendo lo que le has pedido en amor. Entonces te entrega ese trabajo en amor, en dedicación, en constancia, en foco, y tú estás recibiendo esa energía para ti. De manera que cuando tú le ofrezcas los números, se lo estás ofreciendo con la energía de amor que te ha ofrecido esa persona multiplicada. Y después se retribuye a ti. ¿Me entendéis? Es fantástico esto. Sí, sí, seguro que sí, porque te has explicado súper bien y se entiende muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Pues hacedlo. O sea, primero entendedlo y después hacerlo. Pagar con alegría. Todo pago es una inversión. Entonces tú decides dónde invertir. Ay, es que me han subido el alquiler, me han subido la letra, me han subido no sé qué. No te quejes. Da las gracias de que es una energía que puedes ofrecer y con desahogo. ¿Por qué? Porque si tú es una energía que puedes ofrecer con desahogo, ¿por qué? Porque con lo que vas a pagar es con el agradecimiento de poder estar viviendo en tal sitio, de poder tener el coche porque te mueve a tal sitio, de poder, lo que sea. Pero si tú pagas con ese agradecimiento, se hace mucho más fácil el pago, porque ya no es pago, es inversión. Ujú. Sí, Esto es sí. como el que invierte en el gimnasio y dice, voy por salud todos los días. Y el que invierte en el gimnasio por voy a adelgazar no sé cuántos kilos. ¿Qué ocurre? El que invierte por salud estará estupendamente y el que dice voy a adelgazar es el cuento de siempre, que paga un montón, le resulta súper difícil y al final no adelgaza y se siente mal. Y no ¿Por va, qué? no va al gimnasio. Exacto, exacto. Entonces, el punto es, tienes que sentirte bien y para sentirte bien tienes que entender cómo funciona el universo, qué leyes hay. Bueno, sobre eso haré un curso, las leyes, pero lo empezaremos creo que para cuando termine el que estoy dando de sexualidad, el de las leyes creo que empezará en febrero o una cosa así. Sí, creo que empezará en febrero, una cosa así. Muy bien. Entonces, esto es muy importante entenderlo. ¿Cómo funciona? Y cuando Sí, lo entiendes, la prosperidad entonces empieza a sentirse mucho más holgada. sí, sí. Es que nos pones ejemplos súper prácticos y claros y eso nos abre la mente para realmente entender de verdad cómo funciona, porque muchas veces leemos o escuchamos cosas que no son tan prácticas y entonces te pierdes un poco. Lo Sí, bueno, comprendes, lo entiendes, pero luego ponerlo en práctica. claro, es que es importante, es muy importante la comprensión primero, pero evidentemente tienes que ponerlo en práctica, porque si no, si te sientas en el sofá y dices que me caiga el maná, pues el maná te mira y te dice, perdona, pero no has estado los 40 días en el desierto. Bueno, son 40 años, así que va a ser que no. Sí. Con lo cual hay que accionarse. O sea, el universo se rige por leyes y una de ellas es la ley de acción-reacción. Entonces, si tú no accionas, no vas a tener ninguna reacción. Si tú no generas una causa, no vas a tener ningún efecto. Si tú no vibras, el universo no se detiene. Es así de simple. Ni siquiera se da cuenta de que tú estás aquí. No, porque el que se tiene que dar cuenta eres tú, porque el universo eres tú. Esto es la teoría de la autosimilitud, la teoría matemática de la autosimilitud. O sea, eres un fractal de ese universo. Y ser un fractal significa eres un trozo exacto del universo completo. Es que entendiendo esto, las cosas se hacen mucho más fáciles. Pues sí, cambian mucho, mucho, mucho. 26, para volver a la pregunta que la he dejado ahí un poco a medias. Si tú has hecho tus deberes, sabes dónde estás y te sientes en paz, a pesar de las circunstancias que tengas alrededor, entonces puedes tener nuevos inicios. ¿Acorde a qué? Acorde a tu propósito de alma, de vida. Si tú todavía estás haciendo los deberes, pues te van a meter un acelerón. Va a decir, venga, que termina el plazo. Última llamada. ¿Sí? Y bueno, pues lo vas a pasar un poco peor.
Otra cosa importante a tener en cuenta, el tema de la tecnología. ¿Sí? Esto sigue avanzando y está muy bien que avance, pero importante, importantísimo. Todo lo que sea robótica implantada en tu cuerpo físico, obviamente es de oscuridad. Pero, a ver, no te referirás a que te pongan una pierna si la has perdido. No, me refiero a los chipichipis que quieren implantar para que puedas pagar simplemente haciendo así con la manita. Vale, vale. Que ya está en China y alguna otra parte del mundo, ¿verdad? Sí, Vale, vale. entonces, todo lo que sea invadir tu cuerpo y tu espacio, evidentemente, genera un control. ¿Y un control de quién? De otro, no de ti. Vale. ¿Vale? Pues En tomamos cambio, nota. claro, en cambio, todo aquello que genera una tecnología cuántica de luz en donde tú puedes beneficiarte para utilizar el espacio-tiempo en tu propio crecimiento personal. ¿Por qué? Porque la tecnología te ayuda a agilizar los procesos, pues entonces, fantástico. Porque el propósito es, esto no sé si se va a entender muy bien, pero lo voy a intentar explicar. El propósito es llegar en un momento de evolución tan grande en donde tengamos la tecnología para poder estar en un bienestar completo, pero no dependientes de la tecnología. El bienestar completo es dependiente de uno mismo. ¿Por qué? Porque la tecnología nos soluciona las cuestiones mundanas de forma fácil. Sí, sí. ¿Sí? Rellenar un impreso, escribir una carta, hacer un Por resumen ejemplo, de algo. Claro, sí, exacto. sí. Una investigación que se hace mucho más Mm. rápido cuando tienes una tecnología que te ha leído no sé cuántos libros y te ha buscado, mira, esto y esto, y ahora léelo tú. Pero tú tienes que poner tu parte. Pero en vez de estar 3 años, estás 1 o estás Mm. meses. Eso ya es otra cosa. Claro, claro. ¿Me explico? Es- Entonces hay que entender esto, importante. Sí, hay que Y saber diferenciar, claro, la tecnología que es para ayudarnos o la que es para controlarlo, reducirnos y controlar. Exactamente, claro, claro, claro. quitarte Hay que tu entender. humanidad, quitarte tu humanidad, tu poder de control sobre ti. Claro. Eso es lo que es en fin, va a estar ahí muy presente también. Otra cosa que va a estar muy presente, bueno, ya está muy presente desde hace un tiempo, pero bueno, el tema pues, de la enajenación mental. Sí, la gente está muy enajenada. ¿Eso qué significa? Que dan mayor constancia o dan mayor, ¿cómo? Espérame, necesito una palabra que no me sale ahora en español. Dan mayor certeza a lo que ven fuera que a lo que sienten por sí mismos. Ya, Entonces las certezas no te las da el pensamiento, porque el pensamiento es muy fácil de manipular, mucho. Las certezas te las da lo que tú sientes. la conexión con el corazón, ¿no? Exacto. Sí, dicho de una forma más bonita, sí, yo iba demasiado práctica esta vez. Ya. Esto de que cerebro y corazón se comunican y luego tu intuición y ya ves por dónde tienes que ir. Claro, dicho de otra manera, está el cerebro, sí, que es el que recibe la información de los campos sutiles, y después está el corazón, que es el que en su llama trina no se puede contaminar, que incluso está protegido de ti mismo, porque si tú estás en la oscuridad, se te desconecta, justamente para que no puedas entrar. Y después está todo el sistema que se llama segundo cerebro, que es todo el sistema digestivo. Si tú le preguntas a una persona cómo está, para saber si está bien o mal, pregúntale cómo se ha sentido después de comer.
Ahí es cuando te vas a dar cuenta si está nerviosa, si tiene ansiedad, si le va bien la vida, si acepta su vida, si está en amor, si está en paz. Claro. Entonces, el pensamiento es engañoso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pensamientos no son nuestros. Son creados a través de una información densa. Eso lo explicaste muy bien en un vídeo, creo que en tu canal. Pues probablemente. No me Ujú. acuerdo porque hablo mucho y yo no sabía que podía Vale, hablar tanto, pero sí, sí, sí que sí. Bueno, pues los que no lo hayáis visto y tal, iros a mi canal y buscarlo porque sí, estará por ahí. Y es importantísimo esto, entenderlo, porque de esa manera empiezas a cuestionar lo que tú entiendes como tus pensamientos. Hay mucha gente que dice, es que soy mala persona porque pienso cosas horribles. Y le digo, no, 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 no. O sea, tú no eres mala persona. Tú estás descubriendo que esas cosas que tú piensas son implantes de un egregor colectivo, de un inconsciente colectivo, o son, antes de ser implantes, son frecuencias de información que como tú mantienes una densidad en tus emociones, conectas, porque lo semejante atrae a lo semejante. Entonces, y esto es lo que va a pasar en este 2026. Por eso es tiempo de no esconderse, tampoco a ir, bueno, aquí no, de simplemente ser. Y quien quiera saber, se lo explicas. Quien no quiera saber, no se lo explicas. Pero no otorgues. Callar y otorgar es una cobardía. Y no estamos en tiempos de cobardes. Estamos en tiempos de coherentes. Así de simple. Y esto es lo que nos toca para el 2026. Ser coherente con uno mismo. muy bien, está muy claro. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿qué te parece si ahora recordamos qué pasó en el retiro del mes Mm, pasado? Para, para pasarlo un poco por el corazón, ¿no? sí. Bueno, pues Bueno, es que pues, fue, pues tendrías que contarlo tú porque fuiste la que asistió. sí, hombre, a ver, yo te haré unas preguntas, a ver qué te parece, porque tengo por aquí unos apuntes, pero vamos, yo, aparte de darte las gracias por tu dedicación, tu entrega, en la demostración de quién eres, que está clarísima, vamos, quien tenga una duda, pues bueno, eso Que ya vaya es a un por... retiro. Sí, sí, bueno, sí, desde luego, desde luego. Si la pantalla no traspasa realmente todo lo que eres, todo lo que das, pues sí, en un retiro, vamos, está clarísimo. Yo, desde luego, mi expectación era alta, porque yo no tenía dudas, ¿no?, de ti ni de nada que íbamos a vivir, pero la superó de una manera, vamos, tremenda, de verdad. Fue sobrenatural, Fue pero... sobrenatural. Sí, 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 de verdad que sí, pero en cada cosa que hicimos, porque hicimos contigo yoga multidimensional, que yo decía, yo estoy fatal físicamente, ya verás, pues no, oye, íbamos haciéndolo, ahí venga, Sí, 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 sí. seguíamos tus Sí, órdenes ahí, que además sí, que es que, animas a ver, muchísimo. claro, es que cuando me decían, no, eso sí lo voy a poder hacer, ¿no? Porque éramos un grupo que éramos un grupo bastante grande y había personas muy mayores y había personas muy Muy jóvenes. jóvenes, había Sí, niños. sí, 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 pero niños que quisieron ir por su voluntad, no Sí, porque sí, los padres dijeran que no sabemos qué hacer con el niño y te lo traen, porque eso sí que no puede ser, porque entonces no, la energía claro, no funciona. Pero estos niños quisieron ir por voluntad propia, ¿eh? sí, sí. Y se levantaron a las 5:30 y ahí estaban a las 6 con sus turbantes y todo puestos para hacer su meditación matutina o su sadhana. Entonces, fue muy interesante porque, bueno, siempre lo es, pero quiero decirte que fue muy interesante con las personas que decían, no, no, yo no voy a poder, porque yo mantener los brazos en alto no voy a poder. Y todo el mundo pudo. Hasta la señora de 80 y tantísimos años que fue, Sí, ¿eh? sí. Que vamos, al final y al principio, ella empezó sentándose en el banquito y después no, 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 ella vamos, En el lo hizo suelo, claro. sí, sí, se fue al suelo. Sí, sí, no, la verdad es que éramos un grupo además muy numeroso, éramos 64, ¿verdad? Sí, 65, 64 sí. personas, pues es que era una pasada de la cantidad de personas que estábamos ahí reunidas,
haciendo pues eso, además que vinieron de tantos países, que parece Sí, mentira, Perú, México, Estados Unidos, Chile, Alemania, me dejo países seguro, Paraguay, sí, sí, sí. Sí, de impresionante, Chile también vinieron. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que impresionante. La sí, verdad es que, fue porque muy bueno, bonito. los que que fuimos de España, pues al fin y al cabo, pues mucho mérito no hicimos, ¿no? De recorrido que viniste tú a vernos. Pero sí, sí, fue. Luego, las meditaciones multidimensionales que nos guiaste, nos cantaste, que cantas también, nos llevaste a unas, yo qué sé, a unas vibraciones tan elevadas que había momentos que no sabías ni dónde estabas. Yo por lo menos me pasaba. Tenía que mirar un poco alrededor, que creo que en alguna ocasión me dijiste, cierra los ojos, Sí, porque yo decía, ¿pero dónde estoy? claro, a ver, de lo que se trata, esto en otra entrevista con Pifus, que me la hizo justamente, y justamente decía lo mismo que tú dices, era tan intenso que estaba cada uno consigo mismo. Entonces, aunque hubiera tantísima gente, no sentías que, o sea, es como que no sentías que estabas con el otro, a pesar de No, tener al otro al lado, porque cada uno estaba- estaba en su mundo y exacto. haciendo perfección de su mundo y Además, limpiando había su mucha mundo. armonía, ¿verdad? Y yo por Sí, lo menos lo notaba mucha armonía. pero ese era mi trabajo. Es decir, Pues, yo os tenía que mantener claro, eh, claro, a ver cómo llegasteis todos y cómo os fuisteis. La diferencia fue muy grande, ¿sí? Porque era un grupo, pues eso, cada uno diferente, con diferentes edades, diferentes mentalidades, diferentes países, diferentes situaciones, y eso hay que armonizarlo. Entonces, yo no hice un trabajo grupal de todos juntos, no. Yo lo que hice fue mantener la individualidad de cada uno, por eso se generó tanta armonía, porque cada uno tenía su espacio consigo mismo. Y a la vez esas esferas limpias por cada uno, compartidas con todos. Por eso se elevó la energía. lo hiciste fenomenal, vamos. Una Bueno, verdadera. en eso está mi maestría, es decir, en eso hago lo que tengo que hacer. No, no, está clarísimo, vamos, tu misión está cumplida, vamos, 100%, porque además hace tantísimo que no hacías un retiro, ¿verdad? Sí, 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 es verdad. O sea, yo lo viví con especial ilusión porque efectivamente hacía pues una década que no hacía un retiro. Y bueno, y como me lo pedisteis vosotros, porque en realidad fue la idea vuestra, en donde se dijo, bueno, queremos conocerte ya en persona, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y se planteó, salió todo muy bien. Eh, la verdad, yo agradezco muchísimo la iniciativa de Pifus, de Miquel, el ver qué es dónde se podía hacer, cómo poderlo hacer. Y sinceramente estuvo estupendo, estuvo estupendo. Lo repetiremos. Muy bien, Claro, muy bien, nunca muy va a bien. ser igual, nunca va a ser igual porque las temáticas son diferentes, ¿sí? Porque en función de las personas que van, pues entonces ya elijo la diferente temática de la que se tiene que tratar. Sí. Y bueno, pues a ver si para el año que viene nos lo hacemos, a ver si para primavera o una cosa así. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, ya daremos noticias, ya daremos noticias, sí, sí, sí. Y haremos Estupendo, pues también el tema del Darshan, que fue tan impactante para Impa- tantos, ¿no? impactante es poco. Yo qué Ahora yo sé, te tendría que preguntar lo que me preguntan a mí siempre. ¿Qué es eso del Darshan? ¿Cómo lo viviste? Porque pues yo muchas veces digo, es que no se puede explicar. es el abrazo de la Madre Cósmica dado por ti, que si me lo permites, en la miniatura de este vídeo pondré nuestra foto, si me lo permites. Si Sí, no, no. claro, es la tuya. Sí, 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 Eh, claro. Tu mirada, primero, que yo decía, yo me veía tan chiquitita mirándote cuando estabas en trance, ¿no? Por así decirlo. Sí, porque claro, claro, porque es otra dimensión. Es decir, yo
yo en mi persona, yo no me acuerdo de lo que, no porque me desdoblo, porque si no es imposible, no puedo mantener la energía en este cuerpo físico de la madre cósmica, es imposible, no. Pues aquello era inmenso, nada más verte, de verdad. Luego, cuando estábamos esperando, se sentía un amor, una paz, pero claro, la persona antes de llegar yo, pues le tuviste que hacer una limpieza energética Sí, y a yo, veces lo hago. y yo me quedé que estaba confusa, que no sabía qué estaba pasando, porque claro, yo lo veo. Y eso me gustaría a mí ver, hubiera sido, No, pero no, te hubiera sido aseguro que no. horrible, mejor no ver. Hay cosas que no se, no, hay cosas que no. Pero lo Pues bueno, importante es que cada uno vaya con la predisposición de reconocimiento de sí mismo, de saber quién es, de entrega, de amor, porque es lo que va a recibir, o sea, va a recibir eso y mucho, 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 muchísimo más. muchísimo más. Eso, vamos con una humildad y con una... Yo era como una niña pequeña, ¿no? Y tú, cuando me abrazaste, de verdad, yo es que no me lo podía creer. Es que era, y bueno, ya cuando me hablaste, que yo tenía preocupación, digo, igual no me entero de lo que me dice. Como soy despistadilla y tal, y dura de oído, me enteré perfectamente de todo. Vamos, Sí, la compasión, el amor, pero tan grande, es que no se puede expresar. Es que, sí, de verdad, es que te vas y dices, pero bueno, yo lo que te quería preguntar, pero esto, ¿cuántas veces lo podemos hacer? O sea, quien viva contigo es súper afortunado o afortunada. Tú, fíjate, todas las mañanas, ay, dame un abrazo. Y tú, venga, no, eso no funciona así, no funciona así, Carmen, no. me imaginaba, ¿no? Pero No, eso, no, a ver, no, vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo explicar bien, o ponerlo en palabras, mejor dicho. Eh, es cierto que todo eso soy yo, ¿sí? Pero hay que dosificarse. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico no puede aguantar la vibración tan alta de forma constante, ¿sí? Si yo solamente me dedicara a dar darshan, pues sí, porque estoy en esa escala y ahí me mantengo. Pero aquí la vida física requiere también de otras capacidades, ¿sí? Entonces, de hecho, esto es muy fácil de entender. Cuando llegué, que llegué además tarde por el hecho de que había un retraso con el avión y demás, y estuvisteis todos esperándome. Cuando sí. llegué y alguno que le di al brazo y demás, ese abrazo no tiene nada que ver con un darshan, Es también muy agradable y bonito, porque me lo pero no, diste, pero nada que ver, desde luego. exactamente nada que ver, claro. ¿Por qué? Porque hay niveles de vibración diferente. Entonces no es el hecho de a ver qué te abrazo, no. A ver qué te abrazo te lo puedo hacer yo o te lo puedo hacer, o sea, te lo puede hacer Lilian, te lo puede hacer Robina, que en definitiva es la misma, pero Sí. la gran madre cósmica no, porque ahí no, ahí tengo que subir yo para recibir y transmitir, Pues ¿sí? lo hacías divinamente, vamos. Bueno, es lo que digo, o sea, es la función y es la misión, una de las misiones que me encargaron y que bastante sorpresa me generó, ¿eh? Me generó, eso lo he contado alguna que otra vez, Sí, pero sí, lo has me generó contado. mucha sorpresa. Sí, sí, ya, es que es increíble. Que puedas hacerlo es increíble. Sí, sí, a veces No, yo de también me lo verdad. digo. Tú lo cuentas a alguien. A ver, yo porque recuerdo de esta señora de la India, Ama, que Sí, salía por televisión y yo decía, ay, va, mira, la de gente que hay filas de gente para que le dé un abrazo. ¿Es comparable a lo que tú haces? si es comparable, sí, Ya. sí, Pues no me extraña que hablaran así y que nos la enseñaran tanto y tal. sí es comparable, sí, Mm. sí. Es, vamos, es que no se lo puede perder nadie, vamos. No, no.
Sí, Bueno, en el pues, retiro que vuelva a hacer Lilian, es que quien podáis ir, tenéis que ir, porque vamos, es que de verdad, ¿eh? sí. No, sabes que yo no diría esto si no lo sintiera de Sí, es corazón. verdad, pero sí es verdad porque sí, eres bastante reservada para esas cosas. Para otras no, pero Sí, para eso sí. sí, 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 Pero bueno, es una experiencia realmente y sí, es una experiencia muy sí, transformadora en tu vida y que además no se queda una anécdota de ese día. no, no. Se queda además súper grabado, Sí, súper, y en que las cuando, sensaciones. sí, y que cuando necesitas ayuda, te acuerdas de eso, Sí, vibras con eso y sí. entonces la dificultad se pasa. Es que te anima, te da fuerza para seguir, para cumplir con lo que Con tu tenemos que función. cumplir cada uno, claro, por muy duro Sí. que sea, que a veces, A veces un poco complicadito. oh, Sí, claro, es que sí. Pero bueno, yo te quería dar las gracias porque, vamos, y supongo que en nombre de todos, porque, claro, luego, como ya bien nos dijiste, no pudimos decirte nada, pero fue, vamos, sí, porque después, por eso nos despedimos antes, te digo, porque después del Darshan yo tengo que regresar a mi cuerpo físico, tengo que reacomodar todo y tardo un poco. Entonces es como, después no me digáis adiós porque no me voy a enterar. pues es memorable. Seguro que todos, poco más o menos, lo sentimos así. Y desde luego yo os digo a los que estuvimos allí, si alguien quiere comentarlo, pues Sí, que me claro. escriba a mi correo, que lo tengo en el canal, aunque es mi correo mentesdespiertas, @gmail.com. Entonces, pues si quiere alguien contar su experiencia, yo encantada, porque es que me Sí, parece que es para contarlo de verdad, ¿eh? sí, si lo pueden poner en palabras, sí. Yo no Yo ya te sé, digo, a mí es no lo sé, que me contaron después, ¿no? Porque es una cuestión de todo el mundo lloró, todo el mundo se emocionó, no. todo el mundo, todo, o sea, allí cayó hasta el más alto. Sí, yo que no suelo llorar porque me hago la dura y tal, lloré en varias ocasiones. Cuando hicimos el círculo en el Prado y Ah, contactaste con la Madre Tierra y con la Dragona de Luz, entonces sí, también lloré. Porque además una chica que me tocó no hacía luego más que llorar, venir a mí, ay, que es que yo te he visto, pero no eras tú. Es que y yo decía, pues sí, habrás visto mi ser, imagino. claro, Y venga a llorar. Bueno, y eso me sí, emocionaba, lógicamente. claro. Pero luego era curioso que yo observaba que las personas pasábamos donde estábamos todos y empezábamos a llorar, un poco en privado, ¿no? Sí, es decir, es todo muy emotivo, pero ¿por qué? Porque se sana muchas cosas. Entonces el llanto es sanador, es liberador, igual que la risa, todo lo que nos reímos también. Sí, la Sí, verdad es que sí. claro. O sea, porque se trabajan para, o sea, se trabaja trabajo para que podáis liberaros y tomar conciencia. Entonces se viene con muchos corsés y cuando llegáis empieza a saltar los resortes. Entonces el corsé se cae. Y eso ha pasado. Desde ¿Sí? luego que sí. Sí, sí, sí. Sin duda, sin Entonces, duda. Sin duda, agradecidos estamos, pero vamos, infinitamente a todo lo que nos diste. y bueno, pues yo encantada de darlo y muy feliz, la verdad, me lo pasé muy bien, se trabajó mucho, la Sí, verdad es que sí. sí. Fue un fin de semana que a mí me hacía gracia porque venían personas a decir lo que nos contaste ayer y fue ese mismo día por la mañana. Sí, yo oí a muchas personas que tenían esos, sí, de que no sabían en qué momento de los días estábamos Sí, ni cuándo habíamos llegado ni nada. Fue sí, curioso, sí, es verdad. pero porque se estira el tiempo para hacer todo lo que se tiene que hacer y poderlo aprender con H intercalada, o sea, succionar, tomar, ¿sí? Fijar y así llevártelo en paquetito a tu casa para después ir procesándolo. Sí, sí, sí. Claro, es que hace un mes aún tenemos tiempo de Sí, sacarle. Sí, 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 sí. sí. Ah, sí, claro, porque, por ejemplo, el IMK, yoga multidimensional en la energía Kundalini, lo que hace es
justamente empezar a que empieces a tomar conciencia de lo que te falta por solucionar. O sea, te lo pone todo delante. Entonces, claro, te saca muchas cosas que no te gustan, ¿sí? Yo me sentía cómoda. No sé, Pero porque, claro, pero porque, a ver, yo hice series generales en evaluación del grupo, ¿sí? Entonces, quien, por ejemplo, tiene, o sea, no ha trabajado el miedo o no sabe enfrentarse a las cosas, pues la serie del miedo, liberación de miedos, le va a ser más complicada, ya. ¿sí? Quien viene con mucho ego, la serie de liberación del ego, le va a ser muy complicada. Pero quien no, pues le va a ser cómodo y va a estar ahí y va a poder hacerlo y va a poder después integrarlo de una manera más fácil, ¿sí? Pero es una cuestión de niveles de cada uno y todo está bien. Eso desde luego. Lo mismo que muchas personas que tienen que trabajar el redimirse, ¿no? Sí, Pues que sí, allí estaban también, porque estábamos de todo tipo, claro. sí, Y además es lo rico, lo que enriquece, ¿no? A todos. sí, Y además el poder notarlo y el sí. vivirlo así. Las diferentes razas galácticas que cada uno encarna y que no Mm. había ninguno igual. O Bueno, sea, sí, realmente cada uno era muy diferente a otro, ¿sí? sí, sí. Teníamos un ramillete muy florido. Bueno, es que encima un grupo tan numeroso, es que lógico, tenía que haber de todo, sí o sí. Sí, pero bueno, afortunadamente se pudo hacer, bueno, lo pude hacer bien, lo pude guiar bastante bien y nadie, digamos que nadie generó una nota discordante, porque antes de que ocurriera ya se había colocado en su sitio. Vaya, vaya. Está Sí, bien que nos expliques estos detalles para darnos más cuenta de lo que allí ocurrió, que fue, vamos, sí, extenso y de todo tipo de manifestaciones, vamos. sí, sí. O sea, por ejemplo, el hecho de cómo, siendo todos tan diferentes, fueron capaces, ¿no? De mantener un orden, de respetar los horarios, de mantener orden, de hacer las cosas cuando se tenían que hacer. Nadie se salió del orden. Es verdad, sí, sí, total. Sí, sí. Y eso, pues claro, ¿por qué nadie se salió del orden? Porque antes de que quisieran salirse, ya estaba yo. Pero a nivel sutil, a nivel energético. Entonces, cuando me decían, uy, con lo pequeñita que eres, uff, Tienes mucho carácter. A mí alguna compañera preguntaba, porque además éramos casi todas mujeres, que eso es había otro detalle, ¿verdad? muchas mujeres, sí. Sí, pues te has quedado la imagen, pero sí, ahora te oía. Ahora, Ahora te mueves. dime, Sí, que yo dime, dime. te comentaba que me habían dicho, tú que la conoces mejor, a la maestra, cuéntanos. Digo, es una mujer de carácter. Digo, pero yo también, o sea, en eso no ¿qué queréis que os Sí, diga? A mí, sí. de blandita, pues no me gusta tratar. Que lo mismo vais, No, me la como y se asusta o algo. no, no me asusto, no, no me asusto. Bueno, en todo caso sería al revés, tampoco. Pero sí, sí, vamos. Fue verdaderamente maravilloso. Yo tengo que darte otra vez las gracias, de verdad, por mostrarnos el amor incondicional en la libertad del ser, pero en cada momento. Bueno, pues yo encantadísima, lo repetiremos y después, bueno, cada uno tendrá sus propias conclusiones, sus propios aprendizajes y bueno, es cierto que quien llega ahí es por decisión de su alma, no decisión de su ego. ¿Sí? Eso que quede muy claro. Es por Bueno, eso que llega quien llega. sí, pero y si alguien no tenía alma? Ya está preguntando Carmen. Es que, a ver, es que me lo has puesto pues así como en bandeja de plata.
Bueno, los que no tienen alma y no tienen programación en amor, pues no llegan, obviamente. Los que no tienen alma, pero quieren una redención y tienen una programación posible de aceptación de la empatía, entonces sí pueden llegar. Los que tienen alma, pero no están en un nivel emocional, del sistema mental para poder integrar, ellos mismos por miedo se retiran. Pero no pasa nada, habrá otro. Por eso se produjeron bajas de repente. ¿Ah, sí? Claro, sí, se produjeron unas cuantas bajas de repente que rápidamente se cubrieron porque hay gente, bueno, se quedaron gente en espera, en lista de espera. Pero las bajas que se produjeron, es que me ha pasado esto, no puedo ir y tal. Bueno, claro, esa es la excusa real física, pero lo que ocurre es que a nivel álmico tú todavía tienes reticencias que tienes que trabajar para poder llegar. Y no pasa nada, está bien. Seguro que en el siguiente llegan. Esto es así. Vaya, qué buen Sí. detalle, qué buena explicación. Muy bien. Pues me alegro por todos, porque podamos llegar. Sí. Así que bueno, yo te doy las gracias. Invito a las personas que hayan estado y demás que también escriban abajo en los comentarios a ver qué experimentaron ellos y todo lo demás. Y bueno, pues en cuanto al 2026 que me preguntabas, pues creo que he sido clara, escueta, pero clara. Y que nos pongamos las pilas porque es un año de nuevos comienzos, o sea, de nuevas proyecciones, ya no solamente a nivel físico, de que, ay, me quiero mudar, o ay, quiero estudiar, o ay, quiero emprender, o ay, quiero cambiar de trabajo, por ejemplo, o ay, quiero cambiar de novio, por ejemplo. En fin, cada uno su propio cambio, pero el cambio real, el número uno, eres tú. Entonces, tu cambio real, tu comienzo real es en ti mismo o en ti misma. ¿Sí? Así que os invito a todos que lo hagáis. Sí, sí. Sí, sí, sobre todo tomar acción y saber en qué lado estamos. Sí, esto es muy simple, se resume en algo muy simple. ¿A quién entregas tu corazón? Si entregas tu corazón a la luz, a la liga mayor, o entregas tu corazón a la liga menor. Pues Ahí eso, está. elijamos. Sí. Así que yo os invito a que estemos en amor, en luz, en paz, en armonía y estemos en liga mayor y que todo aquello que nos desequilibra lo despidamos de nuestra vida con mucho amor. Así que así sea, como dicen, amén, amén, amén. Así es, así es, así es. Y mucha luz, paz y amor para todos. Gracias. Gracias a ti, Lilian. A ver, eso es que ahora mismo, a ver cómo te respondo a eso, porque no, quien lo No, hizo no, fue la madre cósmica. Claro. Entonces, responderte te voy a responder a mitad. Digamos que está resuelto, pero no era una cuestión que ella tuviera en ese momento, sino que cuando una persona se coloca delante en un darshan, lo que se ve es todo, todo. todas sus vidas, todo, 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 absolutamente todo. ¿Entiendes? Sí, Entonces, si la madre cósmica considera hacer un reajuste, pues te lo hace. lo hace. Y ya nosotros nos fuimos. ¿Ocurrió más veces o no lo recuerdas? No, yo no lo sé. Tendrían que contártelo los demás. Vale. Yo no me Sí, que acuerdo. hablaré, tengo que hablar con... Sí, Pues vale, eso, que te lo cuenten los demás a ver cómo han estado. claro. Sí, sí, no, Sí, es que yo creo que esto es para compartirlo, si se quiere, si se puede. sí, muchas veces no lo comparten por el hecho de que no saben cómo poner esto en palabras, porque es tan fuerte Sí, sí que lo es, que de verdad que dices, sí. me he emocionado, he llorado. No, es que no es que te emociones y que llores, No, no. es un sentir. De hecho, voy a contar una cosa.
resulta que mi madre, ¿sí?, vio una fotografía del darshan, de un darshan, y de una persona, y dijo, bueno, la única que vio, dice, ¿y esa quién es? ¿No te reconocía? No, no me ¿Sabes qué reconocía. decían? Decían, es la Virgen María. Y tú cuando llegaste y te empezaste a reír, porque decían, te parece una iglesia. Yo ya se lo había dicho a mi hija. Digo, mira, han puesto esto que parecen los bancos de una iglesia.